Nuevamente aparezco por aquí para compartirles el tercer capítulo del libro Comunicación no violenta, un lenguaje de vida. Desarrolla habilidades para relacionarte en armonía con tus valores, de Marshall Rosenberg. Me ha tomado un tiempo para volver a leer esto y justamente lo voy a compartir por capítulos y voy a retomar en el capítulo 3, que también respecto a los otros contenidos del canal que tienen que ver con la observación, está justo en sintonía con esa frecuencia. Y también siento que hoy en día es más relevante que en todos los tiempos volver a desarrollar habilidades de expresión emocional y también potenciar ese lado de la comunicación para que podamos poner ese granito de luz finalmente en nuestros entornos, con nuestra familia, nuestros amigos, nuestro partner, y escucharlo tantas veces sea necesario para que el subconsciente lo integre y poner en práctica los ejercicios. Así que nuevamente les agradezco el estar aquí, su presencia, el compartir este contenido con quien le pueda servir, que al parecer somos todos y todas. También, si quieren estar atentos y atentas con los próximos capítulos, ya saben, tienen que suscribirse, darle a la campanita y así les va a llegar la notificación cuando suba cada capítulo individualmente. Y aquí vamos. Por lo demás, es importante decirles, esta es mi voz humana, no es una voz creada artificialmente y por ende va a tener seguramente errores de humana, y lo voy a dejar así tal cual, sin edición. Eso es una manera de que salga pronto el contenido y que ya lo puedan escuchar. Así que también es importante aceptar esa parte, que va a salir la lectura de la mejor manera posible que puedo en este momento en las condiciones que estoy. Les mando un abrazo y gracias por compartir esta lectura con más personas y por suscribirse a este canal. Capítulo 3. Observar sin evaluar. Observar. Existen pocas cosas tan importantes, tan religiosas como esta. Frederick Buechner, clérigo. Puedo aceptar que me digas lo que hice o lo que no hice, y puedo aceptar que lo interpretes, pero por favor, no mezcles las dos cosas. Si quieres confundir cualquier cuestión, puedo decirte cómo hacerlo. Mezcla lo que yo hago con tu reacción por ello. Dime qué te decepciona, que deje las cosas sin terminar, pero con llamarme irresponsable no me vas a motivar. Y dime que te sientes dolida cuando no acepto tus insinuaciones, pero al decirme que soy un hombre frígido, no mejoras tus perspectivas. Sí, puedo aceptar que me digas lo que hice o lo que no hice, y puedo aceptar que lo interpretes, pero por favor, no mezcles las dos cosas. Marshall Rosenberg. El primer componente de la comunicación no violenta implica la separación entre observación y evaluación. Necesitamos observar claramente aquello que vemos, oímos o tocamos, que afecta a nuestro bienestar sin mezclarlo con una evaluación.
Hacer observaciones constituye un elemento importante de la comunicación no violenta, mediante el cual intentamos comunicar a otra persona de forma clara y sincera cómo nos sentimos. Sin embargo, si mezclamos la evaluación con la observación, reduciremos la probabilidad de que la otra persona entienda lo que pretendemos transmitirle. En lugar de ello, recogerá la crítica y opondrá resistencia a lo que le estamos diciendo. La comunicación no violenta no nos dice que seamos totalmente objetivos, ni tampoco que nos abstengamos de hacer evaluaciones. Lo único que nos dice es que mantengamos una separación entre nuestras observaciones y nuestras evaluaciones. La comunicación no violenta constituye un lenguaje dinámico o de proceso que rechaza las generalizaciones estáticas. En lugar de ello, las evaluaciones deben basarse en observaciones específicas del momento y del contexto. Wendell Johnson, experto en semántica, señala que nos creamos muchos problemas al usar un lenguaje estático cuando queremos expresar o captar una realidad que cambia constantemente. Nuestro lenguaje es un instrumento imperfecto creado por hombres ignorantes que vivieron hace mucho tiempo. Es un lenguaje animista que nos invita a hablar de cosas estables y constantes, de similitudes, normalidades y tipos, de transformaciones mágicas, curaciones rápidas, problemas simples y soluciones definitivas. Pero el mundo que intentamos simbolizar por medio de este lenguaje se encuentra sujeto a un proceso, al cambio, a diferencias, dimensiones, funciones, relaciones, crecimientos, interacciones, desarrollo, aprendizaje, enfrentamientos y complejidades. Y el desacuerdo entre nuestro mundo constantemente cambiante y ciertas formas de lenguaje relativamente estáticas forma parte del problema. Una de mis colegas, Ruth Bevermeyer, establece un contraste entre el lenguaje estático y el de proceso a través de una canción que ilustra la diferencia entre evaluación y observación. Jamás he visto un hombre perezoso. Sé de uno a quien nunca vi correr, y sé de otro que a veces dormía entre el almuerzo y la cena, y que se quedaba en casa cuando llovía, pero no era perezoso. Antes de llamarme loca, pienso un momento, ¿era un perezoso o solo hacía cosas que consideramos de perezoso? Jamás vi un niño tonto. Vi a uno que a veces hacía cosas que yo no entendía o que no eran como yo lo había previsto. Vi a un niño que no había visto los mismos sitios donde yo estuve, pero no era tonto. Antes de llamar tonto a un niño, párate a pensar, ¿era un niño tonto o simplemente conocía cosas diferentes de las que tú conocías? Aunque he mirado mucho, nunca he visto a una cocinera. He visto una persona que mezclaba ingredientes que después comimos, una persona que encendía el fuego y vigilaba la carne mientras se cocía. Esas cosas sí las he visto, pero no a una cocinera. Dime, ¿es a una cocinera quien ves?
o a una persona que hace cosas que llamamos cocinar? De aquel a quien algunos llaman perezoso, otros dicen que está cansado o que tomas las cosas con calma. De aquel que algunos llaman tonto, otros dicen que sabe cosas diferentes. He llegado, pues, a la conclusión de que para evitarnos confusiones es mejor que no mezclemos nunca lo que vemos con lo que opinamos. Porque tal vez tú lo hagas, pero también decir, sé que eso es tan solo mi opinión. Aun cuando los efectos de etiquetas negativas como perezoso y tonto sean más evidentes, incluso las etiquetas positivas o aparentemente neutras como cocinera limitan la percepción de la totalidad de una persona. La forma suprema de la inteligencia humana. El filósofo indio Krishnamurti dijo una vez que observar sin evaluar constituye la forma suprema de la inteligencia humana. La primera vez que leí esta afirmación me dije, ¡qué tontería!, sin darme cuenta de que acababa de emitir una evaluación. A la mayoría nos cuesta hacer observaciones de la gente, de su conducta, exenta de juicios, críticas u otras formas de análisis. Pude comprobar esta dificultad cuando trabajé en una escuela primaria, donde el personal docente y el director se quejaban con frecuencia de las dificultades de comunicación. El supervisor de la zona me pidió que los ayudara a resolver el conflicto. Primero fui y me reuní con los profesores y después con los profesores y el director juntos. En la primera reunión pregunté a los profesores, ¿qué cosas hace el director que entra en conflicto con lo que ustedes necesitan? Es un bocón, fue la respuesta inmediata. Con mi pregunta, yo había pedido que me dijeran algo que fuera fruto de la observación, pero la palabra bocón me dio una información con respecto a cómo juzgaba aquel maestro en particular al director, sin decirme nada sobre lo que el director decía o hacía que pudiera conducir a aquella interpretación del maestro que lo tildaba de bocón. Al señalar esto, otro maestro dijo, sé a qué se refiere mi compañero. Quiere decir que el director habla demasiado. En lugar de exponer una observación clara del comportamiento del director, volvían a caer en una evaluación sobre lo mucho que hablaba. Un tercer maestro dijo entonces, considera que él es el único que tiene cosas importantes que decir. Les expliqué entonces que inferir lo que está pensando una persona no es lo mismo que observar su conducta. Finalmente, un cuarto maestro señaló, quiere ser el centro de la atención en todo momento. Al decirles que aquello también era una inferencia con respecto a los deseos de otra persona, dos maestros saltaron al unísono. Su pregunta es muy difícil de contestar. A continuación, elaboramos juntos una lista en la que enumeramos aquellas conductas específicas del director que les resultaban molestas, asegurándonos de que no hubiera ningún tipo de evaluación. Por ejemplo,
Durante las reuniones con el cuerpo docente, el director contaba anécdotas de su niñez y de las experiencias que había vivido durante la guerra, lo que hacía que en algunas oportunidades las reuniones se prolongasen hasta 20 minutos más de lo previsto. Cuando pregunté a los maestros si alguna vez le habían manifestado su disgusto al director por eso, me respondieron que lo habían intentado, pero solo a través de comentarios de tipo evaluativo. No se habían referido nunca a conductas específicas, tales como la de contar anécdotas, por lo que accedieron a plantear el tema en la siguiente reunión conjunta. En cuanto se inició la segunda reunión, tuve ocasión de comprobar lo que me habían comentado los docentes con respecto al director. Independientemente del tema que se estuviera tratando, intervenía diciendo: «Esto me recuerda los tiempos en que», y acto seguido se lanzaba a una perorata sobre su infancia o las experiencias que había vivido durante la guerra. Esperé a que el personal expresara su incomodidad sobre su conducta. Sin embargo, en lugar de recurrir a la comunicación no violenta, aplicaron una sanción no verbal. Algunos levantaron los ojos al techo, otros comenzaron a bostezar sin disimulo, y hubo uno que se pasó todo el tiempo mirando su reloj. Pasé un buen rato soportando tan lamentable escena, hasta que por fin pregunté: ¿nadie les va a decir nada? Siguió un incómodo silencio. El maestro, que había hablado primero en la reunión anterior, se armó de coraje, miró directamente a los ojos al director y le dijo: «Oye, Ed, eres un bocón». Como ilustra esta anécdota, no siempre resulta fácil librarse de los viejos hábitos y acertar a separar la observación de la evaluación. Finalmente, aquellos maestros fueron capaces de señalarle al director las cosas específicas que hacía y que les preocupaban. El director escuchó atención y al final dijo: «¿Por qué no me lo dijeron antes?». Reconoció estar perfectamente al corriente de aquella mala costumbre suya de contar historias, y empezó a contar una historia que ilustraba esta mala costumbre. Lo interrumpí con cordialidad, observando que estaba haciendo lo mismo. Terminamos la reunión considerando de qué manera los docentes podrían llamar amablemente la atención del director cada vez que pusiera a contar anécdotas que no interesaban a nadie. Distinción entre observaciones y evaluaciones. La siguiente tabla sirve para establecer una distinción entre las observaciones con evaluación y las observaciones sin evaluación. Comunicación. Número 1. Uso del verbo ser, sin indicar si la persona que evalúa acepta o no la responsabilidad de la evaluación. Ejemplo de observación con evaluación: eres demasiado generoso. Ejemplo de observación sin evaluación: cuando te veo darle a alguien el dinero para tu almuerzo, creo que eres demasiado generoso. 2. Comunicación. Uso de verbos con connotaciones evaluativas. Ejemplo de observación con evaluación: Doc siempre posterga las cosas. Ejemplo de observación sin evaluación: Doc solo estudia para los exámenes la noche anterior. 3. Comunicación.
dar por sentado que las interferencias que uno hace de las ideas, los sentimientos, los proyectos y los deseos de otra persona son las únicas posibles. Ejemplo de observación con evaluación. No terminará el trabajo a tiempo. Ejemplos de observación sin evaluación. No creo que termine el trabajo a tiempo. O ella dijo que no terminaría el trabajo a tiempo. 4. Comunicación. Confundir una predicción con una certeza. Ejemplo de observación con evaluación. Si tu alimentación no es equilibrada, vas a enfermarte. Ejemplo de observación sin evaluación. Si tu alimentación no es equilibrada, temo que te enfermes. 5. Comunicación. No ser específico al citar ejemplos. Ejemplo de observación con evaluación. Las minorías no cuidan su vivienda. Ejemplo de observación sin evaluación. No he visto que la familia que vive en el número 1679 de la calle Ross retire la nieve de la acera de su casa. 6. Comunicación. Usar palabras que impliquen habilidad sin precisar que se hace una evaluación. Ejemplo de observación con evaluación. Hank Smith juega mal al fútbol. Ejemplo de observación sin evaluación. Hank Smith no ha marcado un gol en 20 partidos. 7. Comunicación. Usar adverbios y adjetivos de manera que no indiquen que se hace una evaluación. Ejemplo de observación con evaluación. Jim es feo. Ejemplo de observación sin evaluación. No encuentro a Jim físicamente atractivo. Nota. Las palabras siempre, nunca, etc. expresan observaciones cuando se emplean de la siguiente manera. Siempre que veo a Jack hablando por teléfono, la conversación dura como mínimo media hora. No recuerdo que me hayas escrito nunca. En ocasiones, estas palabras se utilizan como exageraciones, en cuyo caso se mezclan observaciones y evaluaciones. Siempre estás ocupado. Cuando la necesitas, nunca la encuentras. Cuando estas palabras se emplean como exageraciones, a menudo provocan una actitud defensiva en lugar de comprensión. Palabras como a menudo o rara vez contribuyen también a confundir la observación con la evaluación. Evaluación. Rara vez haces lo que quiero. Observación. Las 3 últimas veces que empecé una actividad, me dijiste que no querías hacerla. Evaluación. A menudo viene sin avisar. Observación. Viene sin avisar al menos 3 veces por semana. Resumen. El primer componente de la comunicación no violenta implica la separación entre la observación y la evaluación. Cuando las mezclamos, la otra persona suele tener la impresión de que la estamos criticando y por lo tanto opone resistencia a lo que le decimos. La comunicación no violenta es un lenguaje dinámico que rechaza las generalizaciones estáticas. Las observaciones
tienen que ser específicas del momento y el contexto. Por ejemplo, Hannes Smith no ha marcado un gol en 20 partidos, en lugar de Hannes Smith juega mal al fútbol. La comunicación no violenta en acción. El disertante más arrogante que hemos escuchado. El siguiente diálogo ocurrió durante un taller que estaba coordinando. Al cabo de media hora de haber comenzado mi presentación, hice una pausa e invité a los participantes a expresar su opinión. Uno de ellos alzó la mano y declaró: «Usted es el disertante más arrogante que hemos escuchado». Cuando alguien se dirige a mí de esa manera, se me presentan varias opciones. Una de ellas es tomar el comentario como una ofensa personal. Sé que hago esto cuando tengo gran necesidad de humillarme, defenderme o poner excusas. Otra opción, en la cual tengo mucha práctica, es atacar a la otra persona por el ataque que percibo haber recibido. En esta oportunidad opté por una tercera, centrándome en lo que podría ser la causa de ese comentario. MR. Tratando de adivinar cuál era la observación que hacía esta persona. Su reacción se debe a que llevo 30 minutos exponer mis ideas antes de darles la oportunidad de hablar. Phil, no. Usted simplifica las cosas. MR. Tratando de lograr una mayor clarificación. Su reacción se debe a que yo no haya mencionado que para algunas personas este proceso pueda resultar de difícil aplicación. Phil, no. No a algunas personas, a usted. MR. Entonces, su reacción se debe a que yo no he dicho que a veces el proceso me resulta difícil. Phil, correcto. MR. Entonces, usted se siente molesto porque le habría gustado que yo diera indicios de tener problemas con el proceso. Phil, luego de una pausa, correcto. MR. Sintiéndome ahora más relajado, luego de haber tomado contacto con los sentimientos y necesidades de la otra persona, dirijo mi atención a lo que él quizás requería de mí. ¿Quiere decir que le gustaría que en este momento yo admitiera que también para mí este proceso significa un gran esfuerzo cada vez que quiero aplicarlo? Phil, sí. MR. Luego de tener claridad sobre sus observaciones, necesidades y peticiones, observo en mi interior para ver si estoy dispuesto a hacer lo que él me pide. Sí, este proceso a menudo me resulta muy difícil. A medida que vamos avanzando en el taller, probablemente me escuchen describir diversos incidentes en donde he tenido que realizar grandes esfuerzos o incluso he perdido contacto completamente con este proceso. Esta concientización que le estoy presentando hoy, pero lo que me mantiene en la lucha es la conexión estrecha que establezco con otras personas cuando logro ser fiel al proceso. Una aclaración, MR es Marshall Rosenberg, autor de este libro. Ejercicio 1. Observación o evaluación. Para determinar su capacidad de distinguir una observación de una evaluación, complete el siguiente ejercicio. Marque con un círculo los números que preceden a toda aquella observación que no implique evaluación. 1. Ayer John se enojó conmigo sin motivo. 2.
Ayer por la noche, Nancy se mordía las uñas mientras veía televisión. 3. Sam no me pidió mi opinión durante la reunión. 4. Mi padre es un buen hombre. 5. Janice trabaja demasiado. 6. Henry es agresivo. 7. Pam ha sido la primera de la fila toda la semana. 8. Mi hijo muchas veces no se lava los dientes. 9. Luke me dijo que el amarillo no me sienta bien. 10. Cuando hablo con mi tía, se la pasa quejándose. Estas son mis respuestas al ejercicio 1. Si marcó este número con un círculo, no estamos de acuerdo. Considero que decir sin motivo es hacer una evaluación. Además, considero una evaluación decir que John se enojó. Quizás se sintió herido, asustado, triste o cualquier otra cosa. Podrían ser ejemplos de observaciones sin evaluación. John me dijo que estaba enfadado. O bien, John dio un puñetazo en la mesa. 2. Si marcó este número con un círculo, estamos de acuerdo en que aquí se hace una observación sin mezclarla con una evaluación. 3. Si marcó este número con un círculo, estamos de acuerdo en que aquí se hace una observación sin mezclarla con una evaluación. 4. Si marcó este número con un círculo, no estamos de acuerdo. Considero que decir un buen hombre es hacer una evaluación. Sería una observación sin evaluación decir: durante los últimos 25 años, mi padre donó la 10ª parte de su salario a obras de caridad. 5. Si marco este número con un círculo, no estamos de acuerdo. Considero que decir demasiado es hacer una evaluación. Podría ser una observación sin evaluación decir: esta semana Janice trabajó 70 horas. 6. Si marcó este número con un círculo, no estamos de acuerdo. Considero que decir que es agresivo es hacer una evaluación. Una observación sin evaluación sería: Henry le pegó a su hermana cuando ella cambió el canal de televisión. 7. Si marcó este número con un círculo, estamos de acuerdo en que aquí se hace una observación sin mezclarla con una evaluación. 8. Si marcó este número con un círculo, no estamos de acuerdo. Considero que decir muchas veces es hacer una evaluación. Podría ser una observación sin evaluación decir: esta semana, en 2 ocasiones, mi hijo no se lavó los dientes antes de acostarse. 9. Si marcó este número con un círculo, estamos de acuerdo en que se hace una observación sin que intervenga una evaluación. 10. Si marcó este número con un círculo, no estamos de acuerdo. Considero que decir se la pasa quejándose es hacer una evaluación. Sería una observación sin evaluación decir: esta semana mi tía me llamó 3 veces por teléfono y cada vez me comentó que no le gustan cómo la tratan algunas personas. La máscara. Siempre tenía una máscara en la fina mano sostenida, siempre una máscara delante de su rostro. La mano, en verdad, sosteniéndola grácil, cumplía su función. A veces, no obstante, había un temblor, un tenue espasmo de los dedos, tan leve, al sostener la máscara.
años, años y más años. Estuve preguntándome sin atreverme a decirlo, hasta que al fin, armándome de valor, miré detrás de la máscara, pero no encontré nada. No había cara. Ella se había convertido en una mano, solo una mano que sostenía una máscara con mucha gracia. Autor anónimo. Si llegaste hasta aquí, te doy las gracias por estar escuchando, por tener la intención de aplicar esto en tu vida y en los seres que te rodean, y seguro nos va a traer una expansión cuando logremos observar sin evaluar. Les mando un abrazo y gracias por compartir este contenido con quienes sientan que le puedan ser de ayuda.